¿Cómo están todos? Para los que no me conocen, mi nombre es Nicola Paulis, soy terapeuta en psicoreprogramación trascendente y vengo hablando esa serie de videos todos los días a las 2 sobre el subconsciente y temas relacionados. Ayer estábamos justamente empezando de hablar sobre la psicosomática, que es el proceso psíquico detrás de cómo enfermamos, o cuando enfermamos, o por qué enfermamos. Eso es la psicosomática. Ayer estábamos hablando de cómo usar la sabiduría del lenguaje para determinar la psicosomática. Y hoy día voy a darles algunas ideas científicas de cómo ocurre la psicosomática. Cuando hablamos de psicosomática, prácticamente todas las terapias que trabajan con psicosomática hacen referencia a los estudios de Enrique Gerd Hammer, que es un doctor que descubrió las relaciones específicas entre un determinado conflicto, una zona específica en el cerebro y su órgano correspondiente en el cuerpo. Eso, ¿cómo lo hizo él? Él era médico en una clínica y empezó a notar, o sea, él hacía esas imágenes cerebrales y empezaba a notar de que las personas que enfermaban de cáncer, con eso empezó, ¿no? Él empezó a estudiar con el cáncer, de que todos habían vivido un evento traumático o altamente conflictivo antes de enfermar. Entonces él empezó a estudiar y además se empezó a dar cuenta que en las imágenes cerebrales em, aparecían anillos que hasta entonces eran interpretados por la medicina como reflejos, como errores en la toma de imagen. Y creo que algunos todavía creen que son errores de imagen. Pero él encontró de que todos los que tenían un conflicto del mismo tipo tenían ese anillo en el mismo lugar del cerebro y en consecuencia eh, se enfermaban del mismo órgano, ¿no? Entonces, ahí ya en la psicosomática que, que usamos en la PRT, que está muy influenciada también por los estudios del doctor Hammer, porque aparte de él, pocos han hecho estudios tan extensos y tan respaldados como él, ¿no? Porque ha estudiado con 10.000 casos y ha elaborado como un mapeo del cerebro y un mapeo que hace justamente esa correspondencia, ¿no? O sea, qué conflicto impacta dónde en el cerebro y a qué órgano corresponde. Para nosotros, obviamente, la parte cerebral no es la importante porque no tenemos la posibilidad de sacar imágenes del cerebro, así que hacemos directamente la relación entre el conflicto y el órgano. Pero obviamente sabemos cómo ocurre. Em, voy a intentar, no, ahora ya no puedo compartir no, pensé que podía colocar lo que hay en mi pantalla, pero eso tenía que haber hecho antes de empezar el video. Ok, entonces voy a compartírselos después en los comentarios. Hola, Susi. Am, una imagen, cómo se ve esos anillos concéntricos en la imagen del cerebro, es clarito, ¿no? O sea, realmente se nota con bastante claridad el anillo. Así que si tienen una imagen de su cerebro, pueden analizarlo en este sentido. ¿Cómo ocurre entonces? Hay un trauma, un conflicto, un impacto psíquico intenso. Para el doctor Hammer, inicialmente tenía que ser algo vivido con intensidad, con shock y, y después en soledad. Pero ya, sí, o sea, eso obviamente
lo hace más intenso, pero o sea, no está tan cerrado ese asunto, ¿no? Entonces, ese conflicto impacta en su zona correspondiente en el cerebro y crea literalmente un endema ahí, porque es como un golpe demasiado fuerte y el cerebro crea un endema. Y si ese conflicto no se resuelve en el lapso de 3 meses, entonces el cerebro que tiene que protegerse, el organismo va a proteger por sobre todo el cerebro, ¿verdad? Nuestro organismo está dispuesto a perder una oreja o una pierna por salvar al cerebro, porque sin el cerebro no hay más organismo. Entonces el organismo tiene que drenar ese endema en el cerebro hacia el cuerpo. Tiene que hacer desaparecer la problemática del cerebro porque ya empieza a perjudicar y para eso lo baja al cuerpo. Entonces el órgano que corresponde a ese punto en el cerebro va a empezar a manifestar somatizaciones que a un nivel de imagen, o sea, a un nivel abstracto, intenta resolver el conflicto que se ha vivido. Por ejemplo, en la gastritis, el estómago empieza a generar más y más ácidos porque es como si tendría el conflicto de la gastritis son las preocupaciones. Entonces las preocupaciones son asuntos que todo el tiempo dan vuelta en nuestra mente y dan vuelta en nuestro interior con mucha emoción, de tristeza, de miedo, lo que sea. Y el estómago asume que es algo que tiene que digerir y produce más y más ácidos para poder digerir eso, la preocupación, pero claro, si la preocupación sigue, el estómago simplemente sigue produciendo ácidos y nunca termina de digerir esa preocupación, a no ser que la persona logre liberarse de la preocupación. Así, en imágenes funciona nuestro cuerpo. Vamos ya viendo cómo funciona eso, ¿verdad? Entonces, ocurre el conflicto y impacta en el cerebro, el cerebro crea el endema para sanarse del impacto y si el conflicto continúa impactando una y otra vez en el mismo punto, entonces al cabo de 3 meses empieza a trasladarse el problema del cerebro al cuerpo y ahí empezamos a enfermar a nivel orgánico, ¿no? En el órgano que corresponde al conflicto y al punto en el cerebro. Eso va acompañado de un proceso que se llama simpático tónico y vagotónico. En la gran mayoría de las enfermedades se puede observar esas dos fases. El simpático tónico es cuando la persona, cuando el conflicto está activo y la persona está muy activada, está con fiebre, por ejemplo, con insomnio, con inquietud, está con las manos y los pies fríos, está pálida, perdón, la fiebre en realidad viene en la segunda fase. En esta fase está con escalofríos, falta de apetito, así, ¿sí? Como en, en- en enfermedades, bueno, al inicio de un resfrío nada más. Y después, cuando ya entramos en la fase de curación, curiosamente, viene la fase vagotónica. Y ahí tenemos otros somáticos que generalmente las percibimos obviamente como parte de la enfermedad, no como parte de la curación, pero sí es
es ya el proceso de curación. Entonces ahí recién empieza la fiebre. Ahí empieza que dormimos mucho, necesitamos descansar más, tenemos apetito y eso en realidad ya es el proceso de restauración y reparación. Después hay otras fases que pueden aparecer o no. También tiene una explicación muy interesante sobre el rol de las bacterias, virus y microorganismos en general, microbios, que si les interesa vayan estudiando un poco al doctor Hammer, porque para él todos esos microorganismos, que muchas veces también los consideramos la enfermedad, pero en realidad son el proceso de reparación del daño que se ha hecho a través de ese proceso, de ese triángulo, conflicto cerebro-órgano, que los microorganismos van y reparan el tejido en realidad. Así que muy interesante. Ahora, el doctor Hammer obviamente ha sido muy atacado también por sus teorías. Es un personaje muy controvertido, así que si van a, si van a investigar, no se sorprendan de que hay una discusión muy encendida alrededor de él y de sus resultados, de sus estudios. Pero de todas maneras, eso es lo que quería explicar un poco hoy día de la psicosomática, porque ese es el trasfondo científicamente muy estudiado, ¿sí? Tenemos ese triángulo. Un conflicto tiene un lugar específico en el cerebro y tiene su órgano de correspondencia, y es así como enfermamos a partir de un conflicto o trauma o un impacto psíquico. Y también podemos sanarnos a través de la parte psíquica, ¿no? Porque todo lo que intenta hacer el cerebro y el cuerpo o el órgano que enferma es ayudarnos a superar esa situación, como en el ejemplo del estómago. El estómago quiere que superemos esa preocupación y podemos pasarlo y evacuarlo y pasar a otra cosa. Así que es realmente fascinante y emocionante el tema de la psicosomática. Por favor, déjenme saber si tienen preguntas o si quieren seguir jugando a dime la somática y yo te digo que qué conflicto hay detrás, porque podemos seguir jugando. Y de todas maneras, si no hay más preguntas por hoy, nos vemos mañana a las 2. Sí, mañana sábado nos vemos a las 2 y espero que tengan una hermosa tarde y un fin de semana lindo, festejando el Día de la Madre, eh, y, y lo que sea que tengan planificados. Un abrazo para todos. Hasta mañana.